próximamente. Les invito a que puedan suscribirse a este canal y pueden ver los videos previos para más contenido. Y en esta oportunidad quiero hacer un recuento principalmente de la gripe española, la peor pandemia que tenemos en la era moderna. Y esto como ejemplo que después de un acontecimiento de tales magnitudes el mundo cambia rotundamente, cambia en muchos sentidos. Y quiero enfocarme específicamente en eso, las transformaciones luego de una pandemia que afecta a millones de personas. Y en datos generales, inició por el 1918, terminando aproximadamente en 1920. Y a pesar de tener ese primer lugar, históricamente no ha tenido mucha resonancia por muchos factores que incidieron en torno a esto, pero sus números fueron contundentes y la cifra de muertos ronda en la mínima de 20 millones y máxima de 40 millones. Es decir, era bastante letal. Injustamente se le llamó la gripe española porque fue el país que más resonancia le dio a nivel mediático y los periódicos, ya que los demás países del entorno, Estados Unidos y Europa, también en Asia, se enfocaron más en el tramo final de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, como España no participó, el tema de ellos fue más la pandemia que la guerra. Por lo tanto, se comenzó a utilizar ese término de la gripe española y ni siquiera comenzó ahí el brote. Por eso digo que de manera injusta se le llamó la gripe española, porque en muchas teorías, una de las más apoyadas es que el paciente cero fue en Kansas, Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Pero dejemos de lado el nombre de la pandemia, porque incluso, aunque muchos no lo crean, se le ha denominado la madre de todas las pandemias. Pero bueno, los cambios después de la pandemia, específicamente después de 1921, comenzando por la ciencia y la medicina, que eran campos muy limitados para tratar enfermedades comparados con la actualidad, claro. En ese tiempo tuvieron un acelerado crecimiento en investigaciones. Era bastante limitado el conocimiento, que se llegaba a pensar que era una bacteria y no un virus, pero posteriormente por más investigaciones se llegó a determinar la existencia de estos virus. Y tal mortandad se debió principalmente porque no había un desarrollo médico, entonces nunca se tuvo una vacuna y los antibióticos para poderle hacer frente simplemente se lograron desarrollar hasta 1928 y la vacuna pues claro llegó hasta 1940, ya que la mortandad había pasado varios años. Otro cambio es que no había sistemas públicos de salud, incluso en países desarrollados, y se pueden imaginar viniendo de la Primera Guerra Mundial. Consecuentemente muchos países estaban en ruinas, porque en las naciones incluso industrializadas la mayoría de los médicos trabajaba de manera independiente o eran financiados por alguna institución benéfica o las iglesias, religiones. Y la gran mayoría no tenía un acceso directo o público a la salud. Y casualmente el hecho de la guerra mundial ayudó a que esto se propagara por la mayor parte del mundo, ya que muchos soldados que retornaron a sus territorios se ha llegado a la conclusión que llevaban el virus y fueron quienes lo esparcieron por las naciones respectivas a donde retornaban. Pero quizá uno de los cambios más significativos e históricos después de la pandemia fue la introducción de las mujeres a la fuerza laboral activa. La situación es sencilla de comprender. En la recta final de una guerra mundial, claramente la mayor parte joven había fallecido. También muchísimos civiles, estamos hablando de millones de personas, añadidos a las bajas por la pandemia. Es una mortandad terrible, casi incalculable, pero que superó los cientos de millones. Por lo tanto, al retornar posteriormente después de 1921, las mujeres se vieron obligadas a introducirse a la industria. Un cambio radical en la estructura social que solamente fue superada con la caída del feudalismo allá por el siglo XIV, que también fue provocado por la peste negra. Las mujeres era la mano de obra de la que se disponía, al grado que en los próximos años llegó a convertirse aproximadamente en el 25% de los empleados, algo que no se hubiese imaginado 2 o 3 años previos. Y lo mejor de todo es que se beneficiaron con aumentos salariales como resultado de la escasez de mano de obra, es decir, se les pagaba más de lo que se hubiesen imaginado, incluso a hombres en esos tiempos. Otro hecho muy importante es que retomó fuerza el anticolonialismo y la cooperación entre naciones. Hasta 1918 la India completaba casi un siglo bajo dominio colonial del Reino Unido. Ya para mayo de ese mismo año, la gripe española estaba azotando fuertemente la nación y fue uno de los países más castigados, ya que las estadísticas dicen que la tasa de mortalidad en las castas más bajas alcanzó
los 61.6 por cada 1000 personas. Claro, porque habían sido abandonados por los colonialistas, los cuales se habían prácticamente escondido y no les llegó nada más que a 9 de cada 1000 personas. Por lo tanto, los nacionalistas hindús alimentaron la percepción que los gobernantes británicos no habían manejado la crisis y por el contrario los habían abandonado en manos de la pandemia. En ese contexto, Mahatma Gandhi retomó fuerza y muchos otros nacionalistas se fortalecieron como figuras para seguir la lucha por la independencia del colonialismo. Las fuertes palabras de Gandhi fueron: en ningún otro país civilizado un gobierno podría haber dejado las cosas tan deshechas como lo hizo el gobierno en India durante la prevalencia de una epidemia tan terrible y catastrófica. Lógicamente se refería a las autoridades inglesas. De la mano con esto, también quedó en evidencia la importancia de la cooperación internacional, que cambió radicalmente la geopolítica después de estar tan convulsionada durante la Primera Guerra Mundial, al grado que en 1923 la Liga de las Naciones, que fue lo que antecedió a la ONU que conocemos actualmente, creó un organismo que se llamó Organización de la Salud, que también podría ser un antecedente a la actual OMS. Esta Organización de la Salud, como agencia técnica, creó muchos sistemas internacionales de control de epidemias y fue conducida por médicos profesionales y ya no por diplomáticos, lo cual desligó mucho de la política el tratamiento de asuntos de salud. Otro cambio radical, además de las investigaciones, fue la estructuración del sistema y una red de salud pública. En el año 1920, Rusia fue el primer país en instalar una red pública de atención médica, a los cuales se sumaron muchos otros países que le siguieron los pasos en el modelo, y esto fue como consecuencia de los resultados catastróficos de la pandemia, porque mientras duraba esta, muchos líderes de salud pública habían quedado fuera de las reuniones de gabinete por completo y simplemente se habían tenido que dedicar a pedir fondos y poderes ejecutivos a otros departamentos. Y principalmente Europa, que por años ha tenido muy buenos sistemas de salud, eso germinó después de la Primera Guerra Mundial y después de la gripe española. Todo esto provocó la provisión de bienestar social por parte de muchos estados, que salió claro en el contexto de la pandemia, ya que todas estas catástrofes habían dejado muchísimas viudas, huérfanos y gente discapacitada por montones. Hasta cierto punto se podría entender que la sociedad en ese momento emergía en un modelo un poco más justo y más equitativo de lo que se había visto hasta esos momentos en la historia. Y como último punto, nos reafirma que siempre quizás seremos vulnerables y métodos que parecen arcaicos, específicamente la cuarentena y el tan famoso aislamiento social, son efectivos y siguen estando vigentes a pesar de haber pasado 100 años de la gripe española. Por ejemplo, septiembre de 1918, en muchas localidades de Estados Unidos organizaron desfiles para promover los bonos de guerra, cuyas ventas podrían ayudar a la financiación del conflicto que aún no había terminado en el 100%. Dos ciudades tomaron medidas diametralmente distintas respecto a hacer un desfile, después de haber conocido los primeros casos de enfermedad. Paradójicamente se parece mucho a lo que está pasando actualmente con el coronavirus en Estados Unidos. Filadelfia decidió hacer esos desfiles y hacer eventos masivos. San Luis optó por cancelarlos porque tuvieron miedo de los contagios. Solamente un mes después, más de 10.000 personas ya habían muerto como resultado de los contagios masivos de los eventos previos. Mientras que en San Luis el total se mantuvo por debajo de 700, ni siquiera alcanzó los 1.000 muertos. Esos polos opuestos arrojaron una validez contundente y se comprobó con estudios serios que la distancia social era la única estrategia eficaz para frenar las pandemias y que sigue vigente hasta la actualidad. Esto desató otros estudios en muchas ciudades y se llegó a la misma conclusión, que todos aquellos que habían prohibido reuniones masivas y cerrado teatros y lugares donde había concentraciones de personas, iglesias, escuelas, todos tuvieron un menor número de contagios y de muertes. Y lo mejor de todo es que los economistas de la época, después de pasado el desastre, pudieron evidenciar que las ciudades que tomaron medidas estrictas y que lograron detener los brotes y las muertes tuvieron una recuperación económica mucho más rápida. Ahora bien, con el coronavirus en el pleno siglo XXI, no sabemos qué cambios contundentes e históricos pueden haber. Ya se comienza a remarcar algunos que podrían ser parecidos a los que hemos mencionado.
pero eso falta todavía ratificarse porque la pandemia no ha terminado. Espero que sean cosas muy positivas que ayuden a las próximas generaciones y más que eso, que nos deje una fuerte lección de muchos errores que se han cometido en los últimos años, principalmente en las desigualdades, gente vulnerable y los sistemas de salud que tienen muy poca equidad en la mayor parte del mundo. Muchas gracias por su apoyo. Nuevamente los invito a que se puedan suscribir al canal, dejen su opinión en los comentarios. Cuídense mucho en medio de la emergencia. Saludos cordiales, nos vemos hasta la próxima. Chao.